buenas noches, hermanos, estimados amigos, televidentes que nos están sintonizando. Agradecemos un capítulo más, agradecemos esta nueva oportunidad que Dios nos da de poder comunicar el Evangelio junto a nuestro hermano Gustavo Cárdenas y nuestro hermano Rodrigo Cárdenas también, que están junto a nosotros. Para mí es un privilegio y es un honor poder estar comunicando el Evangelio, intentando transmitir de alguna u otra forma y según las capacidades que nos da nuestro Dios, este Evangelio maravilloso. Quisiera empezar dándole la oportunidad a mi hermano Gustavo y luego a mi hermano Rodrigo para que se presenten, para que saluden en este programa. Gracias, hermano Mauricio. Primeramente doy gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que me da de compartir con hermanos jóvenes la palabra del Señor. Un programa que ya lleva 20 años al aire en la televisión por cable y que sin duda, a pesar de la problemática que vivimos hoy día, podemos seguir transmitiendo el Evangelio, comunicando el Evangelio a través de las plataformas. Así que muy bendecido y un saludo muy especial a mi esposa, que probablemente irá a ver el programa en su momento. Así también a los hermanos, televidentes, amigos, vecinos, oyentes que en algún momento vayan a cruzarse con este programa en las redes sociales o en la televisión por cable. Un saludo afectuoso, un abrazo fraterno y que el Señor pueda orar en sus vidas. Hermano Rodrigo. Sí, bueno, me presento, me llamo Rodrigo. Pasé a primero medio en el Colegio San Crescente. Quiero mandarle un saludo en especial a todos los televidentes de donde nos estén viendo, también a mi mamá que probablemente después vea el programa, y aún así a todos mis amigos que no sé si lleguen a verlo, pero igual los quiero saludar con cariño. Muy bien. Agradecemos el espacio, agradecemos su sintonía, su atención y les invitamos a que juntos podamos estar en el libro de Marcos, como hemos estado exponiendo estas últimas semanas. Vamos en el capítulo 11, pero antes de ello voy a pedir a nuestro hermano Gustavo que por favor nos sea guiando en una oración para el que el Señor sea guiando todo lo que conversemos en este momento, todo lo que se exponga con claridad y con amor en el Señor. Hermano Gustavo, por favor. Amén. Dios Todopoderoso, bendito Creador, tú que hiciste los cielos y la tierra, declaramos tu omnipotencia, Señor, en esta tarde, noche, Señor, o en el momento en que los amigos, hermanos, conocidos puedan ver el programa, Señor. Dios eterno, pedimos que en este día tú nos guíes a través de este programa durante el periodo que dura. Así también guía a mis hermanos, Señor, me guía a mi persona también. Que lo que hablemos, Señor, sea palabra de Dios, palabra edificante, palabra de salvación para aquellos que no te conocen. Úsalo, Señor, como instrumento en tus manos. Gracias por este maravilloso momento que tú nos permites compartir de tu palabra, Señor, degustar de ella, saborear este maná precioso que cayó en el desierto para el pueblo de Israel, y hoy día lo degustamos en estas líneas sabrosas que tú nos presentas. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, que dice tu palabra, donde hayan 2 o 3 en tu nombre, ahí tú estarás. Y guíanos que nuestras bocas, Señor, transmitan este mensaje potente, poderoso, que es útil, de vida eterna para todo aquel que escuche este programa. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, vamos a ir entonces a Marcos capítulo 11. Estaremos hoy día viendo y analizando el versículo del 12 al 21. ¿Ok? Las Sagradas Escrituras son algo súper importante para nosotros como cristianos, porque ellas nos muestran la revelación de nuestro Dios, el plan que el Señor ha tenido, ¿no es cierto?, a través de la historia de la humanidad, para con un pueblo y también para cada persona que se encuentra en este mundo. Hay un propósito de Dios en todas las cosas y esta la vamos descubriendo a través de las Escrituras. Y una de las mayores revelaciones que las Escrituras nos entrega es su Hijo Jesucristo.
en Él se cumplen todas las promesas y Él es finalmente nuestro estándar, Él es nuestra medida y nosotros como cristianos queremos seguir sus pasos. Y hoy día vamos a conocer un poco más de nuestro Señor Jesucristo, un poco más de los hechos que él hizo. Voy a pedir a mi hermano Rodrigo, por favor, que lea Marcos 11, del 12 al 14, y luego de ello el 20 y el 21. Vamos a estar viendo este suceso que es la maldición de la higuera estéril. Hermano Rodrigo, por favor, si tiene ahí los textos, le escuchamos. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Okay. Luego el 20 y el 21, Rodrigo, por favor. El 20 y el 21 ya. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. Amén. Gracias, Rodrigo. Ahí esa lectura fue para que entráramos en contexto de lo que vamos a estar conversando y analizando sobre lo que nos dice el texto. Hermano Gustavo, por favor, coméntenos la primera parte sobre este suceso y este encuentro con la higuera estéril de parte de Jesús, por favor. Gracias, hermano. Bien, como dice la palabra, ¿cierto? Este versículo 20 dice: y pasando por la mañana, el Señor tenía la costumbre de levantarse muy temprano, ¿cierto? Porque Él iba a la presencia del Padre a orar, cosa que cuesta muchísimo hoy en día. Pero no, para nuestro Señor no era nada difícil, ¿cierto? Él frecuentaba este acto, ¿cierto? Porque necesitaba esa comunión. Y tal vez nosotros también necesitamos esa comunión hoy en día, de poder quebrar un poco la rutina en donde estamos sometidos y dedicarle ese tiempo precioso de mañana a nuestro Padre. Pero nuestro Señor hacía eso. Entonces, luego de cumplir, ¿cierto?, con esa necesidad que Él tenía en su vida, dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Perdón, estamos en el 12, perdón. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Efectivamente, nuestro Señor, su condición 100% divino y 100% hombre, lo lleva a tener una necesidad biológica de tener hambre. Por lo tanto, necesitaba suministrar alimentos a su ser. Y correlacionado con lo que dije anteriormente, efectivamente, el Señor tenía esa condición, ¿cierto? Y esa necesidad tanto de comunicarse con el Padre, de saciar esa hambre espiritual, como también saciar su hambre física. Por lo tanto, vieron de lo lejos una higuera, un árbol que aún no produzca hojas, mantiene frutos en sus ramas, ¿ya? Dicen algunos comentarios que la higuera produce sus frutos 3 veces en el año, ¿ya? En distintas épocas del año, aproximadamente 3 veces ella produce frutos y a su vez, ¿cierto?, produce hojas. Entonces, un indicador era que constantemente la higuera podría tener frutos. Luego nosotros haremos, ¿cierto?, un paralelo con la vida del pueblo de Israel. Pero en este momento, ¿cierto?, cuando nuestro Señor se acerca a ese lugar y ve, le dice la palabra del Señor: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, esto ya indicaba, por lo tanto, que la higuera sí tenía frutos, iba a tener frutos. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Aquí fue necesario que nuestro Señor se acercara a aquel árbol, ¿ya?, a aquel arbusto. Por lo tanto,
una vez que se acercó a ella, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coman fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Significa que el Señor, en cierta forma, lo que más que una maldición, es una sentencia que Él le coloca a este árbol, ¿cierto? Nunca nadie más coma fruto de ti. El Señor tiene el poder suficiente para poder haber hecho que se produzca frutos al instante, como, como lo hizo muchas veces, ¿cierto? Por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces. Fue algo milagroso, algo en el instante que bastó solamente una poca cantidad para que se multiplicaran estos productos. Pero no, el Señor, como le decimos, está haciendo aquí un paralelo con el pueblo de Israel. Y esto nos lleva a pensar que, a pesar que nuestro Señor tenía toda su condición divina, también Él se sometió a las condiciones humanas para poder seguir creciendo en su ministerio aquí en esta tierra. Amén. Gracias, hermano Gustavo. Hermano Rodrigo, no sé si podría complementar con algo estos textos que se ha leído. Sí, que en una higuera primero se forma el fruto y después aparecen las hojas. Así que uno espera encontrar suficientes frutas en un árbol lleno de hojas. La higuera designa aquí al Israel de los tiempos de Jesús, cuyo sistema religioso y herencia prometían dar frutos satisfactorios. Así que la maldición se refería no solo a la higuera, sino a la nación de Israel. Una parábola escenificada que mostraba el juicio que caería sobre la falsa decisión de Israel. La nación había hecho profesión de rectitud y mantenido toda la forma externa de la santidad, pero no decía creer en Dios, rechazaba al Hijo de Dios. Amén. Amén. Podemos ver y concluir que finalmente este acto que hace Jesús finalmente es una parábola representada, ¿no es cierto? Jesús está representando una parábola donde claramente si vamos al hecho literal de lo que sucedió, no creo que encontremos mucho significado en ello. De hecho, parecería hasta como un gesto un poco caprichoso de pedirle a una higuera que no era tiempo de higuera, pedirle que dé frutos al menos ya maduros, ¿no es cierto? Porque mismo el texto aclara de que no eran tiempos de higos. Así que, pero haciendo esa analogía con el pueblo de Israel, claro, él veía un pueblo que no estaba dando fruto, él veía un pueblo que pese a que tenía la ley moral de Dios, ¿no es cierto? Pese a que tenía eh, a Dios, a Dios como su Dios verdadero, eh, la, la, el pueblo no estaba dando fruto, ¿ya? No estaba dando fruto y eso se puede ver en esto que vamos a ver ahora, en la purificación del templo, porque el pueblo estaba tan alejado de Dios, estaba tan alejado tanto en sus rituales, en sus liturgias, incluso en ello que se consideraba santo. Luego veremos cómo el pueblo estaba alejado de Dios. Como dice un texto por ahí de labios, ¿no es cierto? Me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí podemos ver en la purificación del templo, que son los versículos del 15 al 19, que le voy a pedir a Rodrigo que lo lea completo para que entremos en contexto de lo que vamos a estar viendo. ¿Ok? Es Marcos del 15 al 19. Por favor, Rodrigo. Amén. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía con nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Amén. Hermano Gustavo, por favor, coméntenos los primeros dos versículos, el primer versículo. El primer Bien. versículo, por favor. Ya, hermano. Bien, si, como bien estamos viendo esta analogía que el Señor hace con respecto a la higuera y al pueblo de Israel, primeramente quisiera mencionar, antes que me metan los versículos, que aquí hay una lección, pero ferviente, potente, sobre el fracaso de Israel. Una nación que en este momento donde está nuestro Señor Jesucristo, no estaba dando el fruto deseado por Dios. El Antiguo Testamento menciona y liga potentemente a la higuera al pueblo o a la nación israelita. Lo menciona, ¿cierto?, el libro de Jeremías, el libro de Nahum, el libro de Oseas. Entonces, cuando llega nuestro Señor a vivir en esta situación, en este contexto, ¿cierto?, que se encontraba la nación israelita bajo el Imperio Romano, efectivamente tampoco surgía ese efecto que debiera producir este árbol que, como les decía y les reitero, daba frutos 3 veces en el año. Y aún, aunque no sea su tiempo, mantenían frutos colgados, ¿ya? Porque se mantenían ahí, ¿cierto? Si nosotros conocemos los higos perfectamente se pueden consumir de manera deshidratada, ¿cierto? Por lo tanto, no era necesario que sea el tiempo de la fruta para que pudieran haber este producto desde ahí. Entonces, el pueblo de Israel también estaba aconteciendo en lo mismo, se estaba secando, se estaba deshidratando por dentro y no estaba provocando ningún tipo de fruto. Entonces, claro, cuando nuestro Señor se acerca a este árbol, ¿cierto? Ve solamente hojas, y en esa misma condición se encontraba el pueblo de Israel. Y ojo, ahí, mucho cuidado, que también nosotros como cristianos, no vaya a ser que nos veamos como árboles frondosos, muy potentosos, muy espesos, pero que en definitiva seamos puras hojas y que no tengamos ningún fruto. Y a la simple vista parezcamos muy bellos, muy hermosos, ¿cierto? Oh, qué hermoso árbol, ¿cierto? Tan frondoso, muy buena sombra me podrá estar entregando, pero cuando nos acerquemos a ese árbol, veamos, ¿cierto?, que no hay ningún fruto. Entonces, acontece que en la época, ¿cierto?, de nuestro Señor, dice que vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús al templo, el Señor, al ser un maestro de la palabra, al ser un rabino, ¿cierto?, tenía acceso a poder ingresar al templo. Y dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Hasta qué versículo, hermano? El 15 y el 16, igual tomémoslo. Ya. El 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué acontecía esto? Porque en todos los años, ¿cierto?, iba gente al templo a rendir sacrificios. Entonces, ¿qué pasaba? Como venían de muchas naciones, el ser humano encontró una forma de hacer negocios. Y el templo, ¿cierto?, que estaba cuidado por los sacerdotes, vio una forma de ingreso de dinero. Entonces, ¿qué dijeron? Una de estas leyes, ordenanzas que ellos plantearon fue, a ver, si un extranjero viene a nuestra nación, viene a nuestra ciudad y necesita pagar sus impuestos y necesita comprar los animales para el sacrificio, que lo más económico eran las palomas, ¿cierto? Debiera comprarlo y hacerlo con dinero del pueblo israelita, del pueblo hebreo. Entonces, venían de los cambistas, cambiaban a muy alta tasa, por lo tanto, el dinero extranjero probablemente valía muy poco y se juntaban muchos recursos, y esto después, una parte de este recurso iba en beneficio de aquellos que administraban el templo. Por lo tanto, nuestro Señor, viendo esto, ¿cierto?, se enfurece porque esto acontece en el atrio, en un patio lejano, ¿cierto?, que no tenía nada que ver con el lugar ceremonial, pero sí estaba alrededor. Y probablemente era un lugar donde los gentiles, los extranjeros, aquellos que se acercaban al templo, podían adquirir estos elementos para poder cumplir con la ley.
Y como decía en el versículo 15, dice, y echando fuera a los que vendían y compraban en el templo. O sea, el Señor sacó a todos, a los que vendían y los que compraban, y volcó las mesas de aquellos que los cambistas, los que tenían las monedas, ¿cierto? Para poder hacer los cambios, y las sillas de los que vendían palomas, porque la paloma era el animal, ¿cierto? Más económico que se podía adquirir para poder cumplir con este ritual. Si ustedes se recuerdan en textos anteriores, nuestro Señor Jesucristo, cuando es llevado al templo, sus padres presentan, ¿cierto? También unas palomas, unos palominos. Entonces, y eso era el animal o la ofrenda que se podía comprar, adquirir a menor costo y que muchas veces las familias no tenían los recursos necesarios para poder adquirir un cordero y adquirían este animal, ¿cierto? Que era la paloma que tenían en medio de ese lugar. Entonces, nuestro Señor, sin duda, al ver también esto proféticamente, porque esto ya había sido dicho antiguamente, que iba a acontecer este hecho, ¿cierto? Al ver lo que se estaba convirtiendo eh, el templo de Dios, ¿cierto? La casa de Dios, dice, y no consentía que nadie atravesase el templo y llevando utensilio alguno, o sea, que no se haga absolutamente nada después de esta situación que se estaba viviendo. Eso podría mencionar desde el versículo 15 al versículo 16, hermano Mauricio. Muy bien. Rodrigo, ¿nos puedes complementar estos versículos, por favor? Y ok, yo quiero complementar algo del versículo 17 al 19 para ir un poco ya complementando. Aquí los cambistas de dinero y los comerciantes hacia grandes negocios durante la fiesta de la Pascua, los que venían de países extranjeros tenían que cambiar su dinero por la moneda judía, que era la única aceptada en el templo, para cuestiones de impuestos y para comprar animales para el sacrificio. Aquí a menudo las especulativas tasas en el cambio enriquecían a los cambistas y los exorbitantes precios de los animales enriquecían a los comerciantes. Instalaban sus puestos en el atrio de los gentiles en el templo, con lo que frustraban las intenciones de los gentiles que iban a adorar a Dios. Amén. Bueno, podemos ver aquí en estos relatos las consecuencias, ¿no es cierto?, del pecado de Israel. Se hacía palpable, se veía de que ya no había respeto ni siquiera por el lugar santo que era el templo, ¿ya? Era parte del templo los atrios, en los atrios de los gentiles era un lugar donde se suponía que era un sector, por decirlo así, de evangelismo, donde se llegaba a los gentiles, ¿ya? Eh, y se puede ver a un Jesús airado, por decirlo así, ¿no es cierto?, por estas injusticias que se están cometiendo dentro del mismo templo. ¿Okay? Lo que estaba pasando dentro era una corrupción tremenda, era una injusticia tremenda. Eh, a, los, a los pobres peregrinos se les cobraba de más por las palomas, se les cobraba de más por las monedas, y eso era usura, y la usura estaba condenada dentro de la ley, ¿no es cierto? Así que bueno, aquí de alguna forma Jesús materializa su enojo, volcando, ¿no es cierto?, la silla, sacando todo, limpiando, purificando el templo, eh, porque hay un interés de parte de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a que nosotros seamos honestos, a que nosotros seamos sinceros, a que no haya corrupción en ninguna área de nuestra vida. ¿Okay? Y una de las cosas que más a mí me llama la atención, por lo menos en los personales, es que Jesús fue muy duro, más que con el campesino mismo, más que con el pueblo mismo de Israel, fue muy duro con los religiosos, fue muy duro con la religión, que profesaba ser la verdadera, ¿ya? Y, y si nosotros revisamos un poco la historia, de cómo los seguidores de Cristo finalmente
el cristianismo se fue invirtiendo, ¿no es cierto? Y han pasado tantas cosas, hechos de corrupción dentro de la iglesia que se llama cristiana, ya independiente de la denominación. Incluso hoy en nuestros días pasa mucho, y lamentablemente no es algo novedoso, no es algo nuevo que haya corrupción dentro de las entidades o las instituciones que se llaman ser cristianas también, ¿ya? Hemos visto casos, tanto como la Iglesia Católica, como la Iglesia Protestante también, casos de corrupción donde tanto los clérigos como pastores han abusado también de su congregación, eh, con el tema de los dineros, con el tema de la plata, ¿ya? ¿Cuánto nosotros como cristianos, como creyentes, debemos guardarnos de este tipo de situaciones? Debemos ser cautelosos, debemos ser cuidadosos. ¿Cuánto de nosotros debemos ver y en qué nosotros estamos fallando en esto, ¿ya? La verdad es que es una palabra fuerte. Yo creo que es una palabra fuerte para todos, eh, porque como cristianos, y a mí que me gusta la historia, me gusta la historia del cristianismo, hemos cometido tantos errores eh, con este tema, eh, y cuánta es la necesidad de volver a los principios cristianos, al cristianismo que Cristo vivió, que Jesús vivió. Cuánto es la necesidad de que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, la necesidad de que nosotros aterricemos también este mensaje de Jesús a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, a estos tiempos, ¿cierto? De aterrizar estas enseñanzas del reino de Dios, para nuestras vidas y para que nosotros podamos afectar también la vida eh, de los demás, podamos afectar como cristianos para aquellos que nos interesa eh, la vida cristiana, o una vida de santidad, ver cómo la santidad afecta a cada área de nuestra vida, ¿ya? La santidad no solo afecta la parte, cierta parte moral que nosotros como cristianos evangélicos aquí en Chile le hemos dado cierto énfasis, sino más bien que la santidad afecta a tal punto en que incluso nuestras finanzas y nuestra forma de ganar dinero es examinada, ¿no es cierto?, por Jesús, es examinada por las Escrituras, es examinada por aquella revelación que Dios nos ha dado. Así que el Señor nos ayude a, a que en toda área de nosotros estemos limpios de estas cosas, ¿ya? Porque se ve que la purificación que Jesús hace no es una purificación tan amistosa o tan amable, ¿ya? Vemos que la purificación que el Señor hace al templo es una purificación eh, donde Él se aira, y su ira es notoria, ¿ok? Y, y bueno, que el Señor nos ayude como iglesia, como profesantes de Cristo, a, a guardarnos de estas cosas, o a de repente querer mostrar algo que no somos, querer mostrar esas hojas, como usted bien decía, hermano Gustavo, densas, pero que finalmente no tenga ningún fruto verdadero o ningún fruto válido delante de Dios. Que el Señor nos ayude en esto. Voy a dar la oportunidad para dejar otro comentario, para ir al 20 y al 21, que nos lo tomamos tan bien. No sé si podemos volver a esto de la higuera que finalmente se seca el otro día cuando Jesús pasa nuevamente por la mañana. No sé, hermano Gustavo, hermano Rodrigo, si quieren comentar. Sí. Bueno, como decía, y pasando por la mañana, reitero ciertas las palabras que mencionaba al hacer la apertura del programa, la relación que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, con el Padre, donde Él se apartaba para orar. Significa que Él de muy temprano ya estaba funcionando. Viendo que la higuera se había secado desde las raíces, entonces Pedro, acordándose, le dijo:
maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Efectivamente, el Señor pudo haberle dado vida a esta higuera, pero también recordemos que el pueblo de Israel se estaba secando, se venía secando, y en definitiva se secó. Por lo tanto, esta enseñanza que Él nos muestra, que viene relatada en el Antiguo Testamento por los profetas, lo que iba a acontecer con el pueblo. El Señor tenía todo el poder para poder llevar a cabo el acto de que la higuera florezca nuevamente y florezca de buena manera, que pudiera producir frutos, que sea hermoso su follaje, que sea preciosa en su aspecto. Pero recordemos que esta es una analogía que él está haciendo con respecto a la nación de Israel. Cómo la nación de Israel iba a caer desde su sitial que se encontraba, desde esa seguridad donde ellos estaban, para ya no llevar frutos, sino que simplemente tapar el sol con ese frondoso follaje, pero en definitiva secos por dentro. Y la muestra de esto, ¿cierto?, es que, y la enseñanza de aquello es que las palabras del Señor son fieles y verdaderas. Si el Señor te está diciendo hoy día, querido televidente, querido amigo, te estás secando o te vas a secar, puedes verte muy frondoso, pero no estás llevando frutos, te va a acontecer lo mismo que le aconteció a la higuera, como aparece en esta palabra, y como le sentenció al pueblo de Israel. Recordemos, hermanos amados, que cuando se cumple esto con el pueblo de Israel, cuando el pueblo tiene que alejarse, salirse, ¿cierto? Se produce una diáspora, una explosión de la ciudadanía y tienen que todos huir de la nación, ¿cierto? Y es el motivo por el cual el Evangelio se expande, las palabras de Jesucristo se expanden, las enseñanzas de Jesucristo se expanden del mundo. Pero la higuera dice que un día iba a verdecer nuevamente, y eso se produce, ¿cierto?, en el año 1947, cuando la nación de Israel, en un solo día, en un acto maravilloso, milagroso, ¿cierto?, recobra su condición de nación en las Naciones Unidas. Ahí reverdeció nuevamente, pero también eso nos indica que el reloj de Dios comienza la cuenta regresiva. ¿Por qué nos apartamos, o por qué se apartan muchos, donde dicen ellos que simplemente esperemos la venida del Señor, que la venida está cerca, pero ¿lo creen realmente? Como el Señor plasmó aquí en la palabra, hermanos, que la nación se iba a secar, que la higuera se iba a secar, y que Él iba a volver, así se va a cumplir el mensaje. Hoy día, ¿qué nos queda a nosotros? Llamar al arrepentimiento, porque Jesús a lo que vino fue a llamar al arrepentimiento. Él decía en su mensaje que el reino de Dios se había acercado. Arrepiéntanse mientras aún puedan, arrepiéntanse hoy día mientras aún pueden, arrepiéntanse porque la venida del Señor está Jesucristo y va a ser tan real como en los tiempos en los que vivió nuestro Señor hace 2000 años atrás. Por eso, hermanos, y querido televidente, usted que nos está viendo, si usted puede analizar esta situación con respecto a lo que sucedió con este árbol y lo que sucedió con la nación de Israel, asimismo va a ser la venida del Hijo de Dios. La humanidad se va a secar, los escogidos se van a ir con él, y si usted no tiene o no quiere en este momento arrepentirse de su condición pecaminosa, correrá la misma suerte, correrá el mismo acto, correrá el mismo hecho, la misma realidad que le aconteció a la higuera y al pueblo de Israel. Por eso lo mencionaba en los últimos versículos que estamos tratando, ¿cierto? Que Pedro se recuerda de esta situación, de lo que dijo nuestro Señor. Hermano Rodrigo, no sé si quisiera comentar algo al respecto. Sí, hermano. Aquí la acción de nuestro Salvador de maldecir a la higuera indica una pasión en la oración y en la fe que nosotros necesitamos aprender.
Cuando con sorpresa los discípulos notaron más tarde que la higuera se había secado desde las raíces, Jesús les respondió con una orden bien clara: tened fe en Dios. Y entonces, al llamar a sus seguidores a que ordenaran al monte echarse al mar, les insistió a prepararse para situaciones en las cuales ellos tendrían que asumir autoridad directa en la esfera de lo espiritual, al fin de afectar a las cosas de la esfera de lo natural. Eso, hermano. Amén. Amén. Bueno, se me trae un poco, se me viene un poco a la mente esos pasajes en Apocalipsis cuando el Señor habla eh, sobre su candelero, ¿ya? Dentro de las iglesias. Y me gustaría llevarlo, este mensaje, porque Israel representa mucho lo que es el pueblo de Dios, mucho lo que es la iglesia. Tiene una representación que considero que es válida, ¿ya? Eh, y, y bueno, vemos cómo nosotros, como profesantes de Cristo, como iglesia, que nos consideramos, muchas veces podemos, de alguna forma, es difícil, pero el Señor puede quitar su candelero de alguna forma, si nosotros no estamos dando fruto, ¿ya? Si nuestra religión es solamente superficial, si nuestra religión solamente son hojas, ¿no es cierto? Son hojas que pueden dar sombra a algunas, como utilizaba esa analogía nuestro hermano Gustavo. Eh, que el Señor nos ayude en estos tiempos tan difíciles, que el Señor nos ayude a darnos discernimiento, a poder discernir bien el bien del mal, ya que hoy día se confunde tanto, hay tanta cosa, eh, que el Señor nos ayude a ver si de repente nuestro cristianismo ha sido invertido de alguna forma, ya si nuestro cristianismo no representa el espíritu del cristianismo primitivo, eh, por tanta cosa que han pasado, tanta cosa que ha pasado, tantas enseñanzas erradas, eh, tantas sutilezas que el mundo entrega y que al final puede confundir a un pueblo completo, ¿ya? Pero si nosotros no damos fruto, y quiero aquí detenerme un poco en el fruto porque aunque bien, si bien no explica directamente qué es el fruto, pero el fruto mayor que nosotros podemos dar, y es una enseñanza de Cristo, es finalmente el amor, ¿ya? El amor que nosotros tenemos al prójimo. Nosotros demostramos el amor que tenemos a Dios a través del amor al prójimo. Y, y nosotros tenemos que tener cuidado de muchas veces profesar amar a Dios, decimos, no, si nosotros amamos a Dios, pero no mostrar ningún interés por el prójimo, por no amar eh, tangiblemente, materialmente a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro vecino. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces romper un poco incluso con nuestra cultura, incluso con el pensamiento individualista de este siglo, y poder abrirnos incluso en estos tiempos de pandemia hacia los demás, hacia los demás? Si no estamos dando fruto, eh, que es el amor, finalmente nuestras palabras, todo esto que decimos, todas estas cosas, todas estas enseñanzas, todas esas bellas doctrinas, finalmente termina siendo como símbolo, ese símbolo que habla, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ese ruido que no tiene ningún sentido, eh, finalmente esa termina siendo nuestra predicación cuando nuestro corazón está tanto lejos de Dios o lejos del prójimo, pero los dos tienen que ir juntos, tienen que ir de la mano. Eh, es bonito poder ir a la palabra, cuánto más podríamos extraer, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, cuánto más podríamos extraer de las enseñanzas de Jesús. Eh, a mí que me gusta estudiar un poco más, nosotros, o sea, he podido ver cómo Jesús impacta no tan solo el mundo
religioso, el mundo teológico, sino también impacta realmente el mundo intelectual, político y hasta económico. Ya la persona de Cristo, la persona de Jesús no pasa desapercibida en ningún área o en ningún campo al que él, eh, al que se le estime pasar, por el cual se le estime pasar. Así que es tan importante que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Cristo, nuestros ojos puestos en Cristo, porque muchas veces nuestra religión, que son sombras, muchas veces de la revelación completa que hay en Cristo, nos confundimos con las sombras y, y, y podemos enseñar cosas que no alimentan nuestra alma, no alimentan nuestra vida espiritual y, y podemos caer, que el Señor nos guarde y con mucho temor y temblor, digo esto, que podemos caer en esta maldición, ¿no es cierto?, de esta higuera estéril, por no hacer caso, por no oír la enseñanza de Cristo, por no ir bien a las Escrituras, no ir bien a la palabra, lo que el Señor nos ha querido revelar realmente a través de su palabra. Y finalmente es Jesucristo. En Jesucristo comprende todo, toda la enseñanza bíblica, eh, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen en Cristo, ¿no es cierto? Y se cumple la expectativa también del ser humano porque Él, aparte de ser Dios, como creemos nosotros los cristianos, divino, ¿no es cierto? Completamente divino, completamente Dios, es completamente hombre también. En Él se completa lo que en nosotros como humanidad nos faltó, ¿no es cierto? Y, y bueno, no quisiera extenderme más, quisiera dar un último pase a mis hermanos, si quisieran comentar algo en lo que estén concluyendo en este momento, eh, doy la oportunidad. Gracias, hermano Mauricio. Decir a los televidentes que la palabra del Señor es verdad. Él es la verdad, es el camino, Él es la vida. Por lo tanto, cada letra, cada párrafo, cada capítulo, verso que está plasmado en la Biblia, si bien lo escribieron los hombres, pero fue por inspiración divina. El corazón de Dios está puesto en estas letras. Si el Señor dijo que aquel árbol no tendría frutos, es porque así fue. Si Él dijo que la nación de Israel iba a perecer, así fue. Si Él dijo que la humanidad iba a perecer y que Él iba a volver y a venir a buscar a su iglesia, aquel que le reconociera como Hijo de Dios, como nuestro Salvador, eso así va a ser. Por lo tanto, te invito a que aún hay tiempo para que te vuelvas del arrepentimiento, para que te arrepientas, para que vuelvas tu vida a Jesucristo, para que te vuelques a Él y tengas una oportunidad de pasar la eternidad junto al Padre. Así es que estas palabras y este pasaje que hemos exhortado junto a mis hermanos hoy día sea de mucha bendición para su vida. El Señor los bendiga. Gracias, hermano Gustavo. Hermano Rodrigo, no sé si querrás comentar algo para finalizar. Sí, quería comentar que, como bien decían nuestros dos hermanos, este capítulo, por así decir, de Marcos, tiene realmente muchos significados, por así decirlo. Se puede debatir muy bien a qué se refería, por ejemplo, o por qué Jesús maldice esta higuera. Se pueden dar muchas o varias interpretaciones, y esto es lo bonito de la palabra, que a pesar de todas las interpretaciones que uno le pueda dar, siempre la palabra va a estar en lo correcto, en lo que nos diga nuestro Señor Jesucristo, escrito, como bien dice mi papá, por personas que fueron, ¿cómo se dice? Que fueron inspiradas por un arte divino. Eso, hermano. Gracias, gracias Rodrigo. Así es, la palabra queda expuesta entre nosotros y está en nosotros la tarea de poder interpretar bien. Nosotros vamos, o al menos yo, y yo sé que mis hermanos también, vamos humildemente a través, ante esta revelación, ¿ya? No lo creemos saber todo, eh, pero sin embargo,
el Señor nos ha dado esta capacidad de poder primeramente leer y también interpretar a través de su Santo Espíritu, ¿no es cierto? Y que esperamos que nosotros seamos guiados por el Santo Espíritu de Dios para poder ser de bendición finalmente a las vidas que nos escuchan. ¿Okay? Así que es importante el arrepentimiento, como bien decía nuestro hermano Gustavo, este arrepentimiento que viene de esta palabra griega, ¿no es cierto? Metanoia, eh, que tiene este significado de meta que va más allá, y noia, ¿no es cierto? Más allá, noia tiene que ver con la mente o con la forma de pensar. Eso significa el arrepentimiento, que uno vaya más allá de la forma que uno tiene de pensar las cosas. ¿Ya? Y eso produce un arrepentimiento. Arrepentimiento. Uno, cuando comete un error y después ve las cosas mucho más amplias, uno se arrepiente. ¿Por qué? Porque ve más allá de lo que se estaba cometiendo en el momento, ¿ya? Entonces, esto no hay que verlo como remordimiento, como culparse a uno mismo, es más que eso. Sin embargo, hay una angustia en un corazón verdadero, en un corazón que ha sentido que ha fallado al Señor. Claramente hay una angustia, pero tiene que ver mucho más que con un remordimiento, sino que con una forma de pensar diferente, que el Señor nos ayude a ampliar nuestra mirada. Ya no todo es dinero, no todo es negocio, no todo es, no todo, incluso no todo es familia, ya, que no es nuestro núcleo más cercano y más familiar, sino que hay una verdad y una realidad también espiritual que tiene que ver, que tiene que ver en nosotros con nuestra relación con Dios, ¿ya? Nosotros individualmente con Dios, y nosotros como pueblo, así como iglesia o como se llame, el, como colectivo protestante, o sea, profesante de Cristo, eh, nosotros tenemos una relación con Dios. Y esta relación nosotros podemos ir a través de Jesucristo. Estas son las enseñanzas cristianas, que Él es nuestro camino al Padre, ¿no es cierto? Él es la verdad y es la vida. Y esto tiene muchos, muchos significados que nosotros, a medida que vamos desarrollando y a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y creciendo también en nuestra espiritualidad diaria, en nuestras acciones, el Señor nos va aclarando estas cosas que nosotros leemos, en las cuales nosotros meditamos noche y día, ¿no es cierto? Porque su palabra son palabras de meditación, en cual el Señor a través de la meditación va revelando también su contenido. Bueno, eso, hermanos, amigos, esperamos ahí haber sido de bendición para su vida una vez más. Agradecemos el espacio, el programa, agradecemos a nuestros hermanos que han estado también transmitiendo estos capítulos eh, de Marcos. Así que muchas bendiciones. Le voy a pedir a mi hermano Rodrigo que nos esté despidiendo en oración. Antes quisiera, como nos lo hizo al principio, quisiera dejar un saludo a mi familia, a mi novia Bianca, muchos cariños, a mis cercanos, a los que me están viendo, un abrazo enorme. Eh, Personalmente extraño a la iglesia, que nos podamos congregar y estar todos juntos ahí, y esperamos en Dios volver a congregarnos en su momento. Así que, hermano Rodrigo, por favor, nos despide en oración. Amén, hermano. Bendito Dios y Padre amado, Señor, te doy las gracias por permitirme dar a conocer tu palabra, Señor, ya aquí por medios que no son presenciales, sino por online debido a esta pandemia, Señor, pero que igualmente sacamos adelante todo lo que es comunicando el Evangelio junto a mis hermanos, Señor. Señor, te pido por los televidentes, por nuestros hermanos, por el grupo también de Comunicando el Evangelio, para que simplemente nos apoyemos entre todos, Padre amado, y así podamos ver de que tú eres la única realidad, Señor, que existe, y que la verdad solamente está en tu palabra, Señor. Señor, te pido también que nos acompañes en nuestras vidas, Padre amado, ya que nunca nos falte nada en esta vida, Señor. Todo te lo pido en tu palabra, Señor. Amén. Amén. Muchas bendiciones, bendiciones
hermanos. Bendiciones, Dios los bendiga.